Hola, hoy vamos a presentarles la teoría cognitiva de la Gestalt. Aclaramos que la Gestalt apareció alrededor del siglo XX en relación a la psicología conductista. Hablamos de que la Gestalt es un conjunto de percepciones que se dan como totalidades, como una forma o una configuración, y no como una simple suma de sus partes. En este sentido, es una disciplina que estudia el proceso mediante el cual el cerebro ordena y les da forma, es decir, les da un sentido. La alemana Gestalt, que muchas veces se traduce en el español como forma, representa un proceso en el cual nosotros contribuimos a la percepción de nuestra realidad. Damos una interpretación completa de las figuras mentales que observamos en nuestro ambiente. Les voy a presentar los autores más importantes de la teoría cognitiva de la Gestalt. El primero de ellos fue Max Wertheimer, que fue un psicólogo alemán de origen checo y fue el fundador de la psicología de la Gestalt, el cual afirma y niega la existencia de un todo, que todo es la suma de sus partes. El siguiente de ellos fue Kant Hunfak. Nació en Berlín en 1886. Fue fundador de la psicología cognitiva trabajando de la mano con Max. Creó la teoría de la percepción dándole sentido al cómo organizamos las figuras en nuestra mente por medio de los procesos sensoriales. Lo principal, la teoría de la Gestalt se centra en dar explicaciones acerca de nuestra manera de percibir las cosas y cómo nuestra mente organiza esas formas para crear un concepto adecuado de ellas. La Gestalt se centra en estudiar básicamente los procesos mentales, ya que en la época en la que fue creada no se consideraba, era absolutamente invisible. La teoría de la Gestalt niega que existe un todo perceptivo. En este compuesto dice que un objeto está compuesto por partes que son procesados por nuestra mente para generar un concepto adecuado. Por eso aclara que experimentamos más que la suma de sus partes. Leyes de la Gestalt. Estas son las leyes de la Gestalt que fueron propuestas en un inicio por el psicólogo Max Wertheimer, cuyas ideas fueron desarrolladas y reforzadas por Wolfgang Köhler y Kurt Kafka. Dentro de la teoría de la Gestalt se ha ido formulando leyes que explican los principios por los que, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, percibimos ciertas cosas y no otras. Ley de la proximidad. Es el agrupamiento parcial o secuencial de elementos por nuestra mente. Los elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a menor distancia, como lo muestra la imagen. Por ejemplo, dos personas que conviven juntos están afectivamente muy unidas, próximas. Hay diferentes tipos de proximidad entre personas. Existe la proximidad física, emocional e intelectual. Ley del cierre. Nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas buscando la mejor organización posible. Por ejemplo, observamos una figura con una totalidad y dejamos de lado que tenga partes por separado. Ley del contraste. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de cualidades, como el tamaño, de los mismos. Como ejemplo, tenemos la imagen. Ley de la similitud. Los elementos que son similares tienden a ser agrupados. Por ejemplo, podemos observar que al momento de leer una serie de letras incluidas en un texto, podemos prestar atención en cómo las leemos efectivamente, ya que otras no son conocidas con rasgos semejantes. Ley de la simetría. Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento en la distancia. Por ejemplo, la realidad es que es una sola imagen, pero tiene una segunda simétricamente igual,
Por lo tanto, nuestro cerebro la procesa como una sola. Ley de la continuidad. La mente continúa un patrón aún después de que el mismo desaparezca. Por ejemplo, parecen objetos independientes, pequeñas líneas, pero que sin embargo, debido a que llevan una misma continuidad o secuencia, pareciera que lo que percibimos es entonces una espiral y que al final asimilamos como un solo objeto. Ley de figura-fondo. Describe cómo se percibe más una figura que su fondo. La figura sobresale mientras que el fondo no se destaca. Por ejemplo, observamos dos diferentes colores. A uno de ellos le prestaremos mayor atención que denominaremos como figura y el otro color corresponderá al fondo. Ley de la simplicidad. Los elementos se perciben de la manera más simple posible, destacando de este conjunto lo que realmente importa, como lo podemos observar en la imagen.